Pero Echidna habló primero, el mito de Satella, o más bien la bruja de la envidia. Creando las bestias demoníacas es simplemente un mito porque la gente la odian más que a Daphne. Son criaturas simples, que teóricamente fueron creadas para acabar con el hambre en el mundo. ¿Elmi? ¿Acabar con el hambre en el mundo? ¿No son bastante asesinos por eso? A juzgar por lo que Ainz sabía, cazar bestias demoníacas estaba lejos de ser una forma fácil de recolectar alimentos para las aldeas. Demonios. Incluso las bestias demoníacas con las que había luchado recientemente posiblemente habrían matado a Rem y Ram, que eran bastante hábiles en el combate. Ante la mención del hambre, el babeo de Daphne pareció intensificarse. Ainz se sintió muy agradecido por sus ataduras, o seguramente habría terminado usando explosión nuclear para alejar a la perturbadora criatura de sí mismo. Verás, existen 3 grandes bestias demoníacas. La ballena blanca es la primera, y es tan grande que si alguien logra matar, podría alimentar a una aldea en los años venideros. El gran conejo se multiplica infinitamente mientras como uno existe, lo cual es bastante simple de entender. La serpiente negra estaba destinada a matar, por lo que menos personas necesitarían comida. Entonces, ¿una idea de supervivencia del más apto? Ya veo. Ainz dijo, finalizando sus estrategias en su mente. Ya había visto que las bestias demoníacas le eran hostiles, pero más importante aún, estos eran monstruos bien conocidos. Daño crudo para la serpiente y la ballena, y una explosión nuclear para los conejos. Esos también parecen buenas fuentes de reputación. Se volvió hacia Daphne y le dijo, gracias de antemano por crearlos. Serán muy beneficiosos cuando llegue el momento. A menos que sus estimaciones sobre cuán racistas eran las personas contra Emilia, matar a cualquiera de las 3 bestias seguramente les daría un impulso muy necesario en las elecciones. La niña solo inclinó la cabeza ligeramente, aparentemente adhiriéndose al principio de silencio que Ainz estableció para las otras brujas. Como este es tan vieja, sin embargo, tan infantil. Todos tienen más de 400 años, ¿verdad? Y aquí estoy actuando como un ser antiguo. Bueno, creo que esta ha sido una consulta muy productiva. Me iré, a menos que haya algo más. Dijo, mirando a Echidna. Por ahora, esta era mucha información. Todavía había libros en la biblioteca prohibida para informarlo, y además, podría aparecer aquí en cualquier momento. ¿Por qué no me llevas contigo? Podrías almacenar mi alma en un cristal de piroxeno, o usar algún otro método si quisieras. Dijo Echidna. En teoría, esta era una oferta tentadora. Tener una enciclopedia parlante disponible en cualquier momento seguramente traería muchos beneficios al Overlord. Sin embargo, Ainz negó con la cabeza. Desafortunadamente, tendré que dejarte aquí. La proximidad al cuerpo durante largos periodos de tiempo puede afectar la resurrección. Él mintió. Además de la incapacidad total para comer, tener solo una calavera por cara resultó ser muy conveniente. Tenerla regañando y preguntando sobre mi magia constantemente sería un gran dolor. Ya veo. En ese ca todas las brujas giraron la cabeza hacia el pie de la colina. De pie, había una figura que Ainz podría haber confundido fácilmente con Emilia, si no fuera por el aura púrpura negra que la rodeaba. Físicamente, sin embargo, sus características eran casi idénticas. Echidna suspiró, al menos es Satella y no la bruja. Aún así, qué grosero llegar sin invitación. Incluso con todos mis preparativos, ella simplemente irrumpe. HMPH. No debería haber esperado menos. Tifón saludó a la bruja de la envidia con una sonrisa, la bruja de la pereza simplemente suspiró, Carmilla se encogió, Daphne babeó aún más, su rostro era de puro éxtasis, y Minerva apretó los puños. No hace falta decir que la reacción fue mixta, pero aún así cumplieron con la orden de Ainz de permanecer en silencio. La elección entre la muerte y la bruja de la envidia fue difícil incluso para ellos, y no parecía haber nadie que se ofreciera voluntario para quedar atrapado en el fuego cruzado. Ainz miró a Echidna. ¿Satella en lugar de la bruja? ¿No son la misma persona? La última vez que revisó, los nombres eran intercambiables y ninguno de los dos se pronunciaba a la ligera. La bruja de la codicia negó con la cabeza, no.
Verás, para obtener nuestras autoridades hay algo que debemos consumir llamado factor brujo. Si no somos compatibles con él, entonces pueden ocurrir problemas. Uno de esos problemas puede ser la creación de doble personalidad, como en este caso. Ya veo, Dijo Ainz, mirando cómo la bruja se dirigía hacia él. El velo de oscuridad que cubría su rostro hizo poco para ocultar su rostro a Ainz y pensó: será difícil ganar el trono cuando Emilia se ve exactamente como ella. Aunque dudo que sea solo una coincidencia. Finalmente llegó a la cima y levantó su velo. Ainz tomó la iniciativa, liberando parte de su aura. Todas las brujas, además de Satella, se estremecieron cuando el frío abrazo de la muerte se extendió por todo el castillo de los sueños. Un placer conocer a quien supongo que está detrás de mi apariencia. Si puedo preguntar, ¿por qué elegirme? La muerte no es lo que la mayoría de la gente quiere conocer. Satella señaló hacia donde estaría su corazón, haciendo que Ainz se preparara para lanzar una variedad de hechizos en respuesta a cualquier ataque, pero simplemente dijo: eres como yo. Solo. Lo que sea que Ainz esperaba como respuesta, no era esto. Algo en esa línea golpeó un nervio fantasma en el cráneo de Ainz. ¿Él? ¿Solo? ¿Al igual que esta bruja que había estado sellada durante siglos? No. Eso simplemente no era comparable. Sí, sus amigos se fueron pero tenían sus razones. No podía culparlos. Además, todavía tenía a Nazarick, ¿verdad? No lo creo. La muerte está en todas partes, ¿no es así? Acompaño a todos los seres vivos, y ellos a su vez me acompañan. Dijo, esperando que su actuación pudiera engañar a la séptima bruja también. Estuvo encerrada durante siglos, seguramente sus habilidades personales deben haber estado al menos un poco oxidadas. Pero en lugar de una mirada de asombro o desprecio, ella lo miró con lástima. Su sonrisa era la de alguien que conocía su dolor, lo conocía bien y verdaderamente, como uno hace con un amigo de la infancia. No hay necesidad de mentir, dijo ella, su voz tranquila y serena, lo que solo provocó que los vientos del alma de Ainz se convirtieran en una tempestad. Ainz irradió más energía negativa cuando respondió: no miento. Además, los 41 de Ainzoalgaon nunca están solos, y nunca conocemos la derrota. Ni una sola vez su gremio había tenido un revés irrecuperable. ¿Quién se creía esta bruja que era? Enfrentándose al líder del gremio de uno de los gremios más infames que Yggdrasil haya visto jamás. Una vez más, la única reacción que provocó su respuesta fue la de una pequeña sonrisa de la bruja. Donde uno pudo haber visto respeto o miedo, aquí era solo la comprensión a fin de su sufrimiento. Te dejaron. Como yo. El mundo tembló cuando la bruja habló, retumbando mientras el supresor emocional intentaba desesperadamente mantener a raya al mago no muerto. Pero fue un esfuerzo inútil. Uno solo puede tratar de suprimir una marea interminable durante tanto tiempo antes de que se sienta abrumado. Más y más energía negativa salía del mago no muerto, irradiando de él como el calor de un fuego. Donde antes había una llanura brillantemente iluminada, ahora había un oscuro abismo. Era como si Ainz absorbiera toda la luz en este mundo artificial, el agarre devorador de la muerte lo devoraba. ¿Esta bruja cree que sabe? ¿Cómo? ¿Y cómo se atreve a pensar eso? No sabes nada, vil bruja, dijo, los fuegos que servían como sus ojos ardían. ¿Cómo te atreves a pensar que sabes de mí y de mis amigos? Nunca he hablado contigo, ni he interactuado con tanta inmundicia. No hables de mis amigos y yo como si nos conocieras. Pero incluso frente a la muerte, una fuerza alienígena arrastrada desde más allá de la gran cascada, la bruja no vaciló. En medio de una tormenta de energía negativa, las otras brujas se cubrieron con la autoridad de Sekhmet. Ella no se defendió ni arremetió. Tal vez fue porque Ainz se estaba conteniendo para que su forma no se pudriera en una masa hinchada y pereciera, o tal vez porque sabía que ella tenía razón. Extendió la mano hacia su cráneo, pero cuando estaba a punto de tocarlo, su mano se cayó limpiamente. La energía negativa fue demasiado para su cuerpo. Sin embargo, rápidamente recuperó su forma de la sombra, solo para caer una vez más.
El ciclo se repitió una y otra vez, por lo que algunos pueden haber sentido como décadas o más. Una vez más, el Overlord y la bruja de la envidia quedaron separados por lo que parecía ser una barrera impenetrable, la barrera de la desesperación de Ainz. La bruja arremetió contra el mundo en el pasado y ahora él también. Sin embargo, afortunadamente para el mundo, este poder impío estaba contenido dentro del castillo de los sueños. Esta vez, sin embargo, la barrera no era tan absoluta como el trono de reyes. De hecho, a través de este obstáculo, algunas palabras aún podrían llegar a Ainz. Mientras la tierra moría y se volvía de un horrible gris, mientras el sol era tapado por la ira del Señor Supremo y nubes oscuras lo cubrían, Satella dijo, pero no tienes por qué serlo. El torrente de poder sobrenatural, tan horrible que el mismo mundo habría gritado de angustia, se detuvo. El sol volvió, la hierba volvió a crecer y las nubes se retiraron. Era como si la muerte no hubiera pasado por aquí sino unos momentos antes. Dentro de las cuencas de los ojos de Ainz, las llamas volvieron a su tamaño normal, mirando a Satella. Elaborar, Ordenó, su voz era la de un gobernante nato. Pero la bruja reconoció el temblor causado por la chispa de esperanza que encendió en el avatar de la muerte. Conozco tu dolor y también lo saben unos pocos elegidos. Puedo traerlos aquí y luego puedes matarme. Dijo, y Ainz se tambaleó hacia atrás. ¿Su objetivo, el que se había propuesto, podría estar ya al alcance? ¿No habrá un viaje heroico en el que se enfrente a adversidades insuperables? ¿No debería haberse unido el mundo contra la búsqueda decidida de Ainz? ¿De verdad iba a ser tan fácil? ¿te refieres a Nazarik? ¿Realmente puedes traerlos aquí? Preguntó, a lo que ella asintió. Su represión emocional finalmente lo alcanzó y logró mantener la calma, aunque la esperanza y la emoción ardían en su pecho con una furia que habría avergonzado al sol. Luego, la segunda parte de lo que la bruja había dicho llegó a su cerebro. Espera, ¿matarte? ¿Por qué te mataría después de que hicieras eso? Si puedes hacer eso, entonces puedes traer a mis amigos aquí también. ¿Verdad? Satella negó con la cabeza, su capa de oscuridad y cabello plateado cubrieron brevemente su rostro. No. Tienen otras conexiones, más fuertes con aquellos a quienes aman. Lo siento. Había verdadera tristeza y culpa en su voz, como si se culpara a sí misma por su falta de habilidad. El toque de lástima en él tampoco escapó al Overlord. Ainz apretó los puños, la magia oscura se elevó a su alrededor una vez más, pero la tormenta se calmó, reemplazada por una brisa mortalmente tranquila. Ya veo. Supongo que no hay milagros completos. Además, no me gustaría arrastrar a Touchman ni a nadie. Lejos de sus familias. Dijo, recordando las fotos que sus compañeros de gremio le habían mostrado. Sin embargo, el recuerdo feliz fue rápidamente suprimido, reemplazado por pragmatismo, pero esta vez no fue tan despiadado. Donde una vez pudo haber creado planes tortuosos para capturar a la bruja y usar su poder para sí mismo, ahora una idea mucho más simple floreció en su mente. Suspiró profundamente, los restos de sus emociones reprimidas lo acompañaron y dijo: No te mataré. Si logras hacer lo que dices, estaré en deuda contigo. Me has salvado de una existencia miserable. Antes, y dices que puedes hacerlo de nuevo. Mi nombre no sería Ainz Oalgaun si no te devolviera tanta amabilidad. Te guste o no, te salvaré. La bruja simplemente le sonrió, exactamente la misma sonrisa que Emilia. Pero, ¿cómo empiezo? ¿Qué debo hacer para convocar a Nazarik y ayudarte? Mi conexión con él es tan fuerte como parece, ¿no es así? Si esta convocatoria se basó en conexiones y la bruja pudo convocarlo porque carecía de conexiones con las personas en su vida, entonces su conexión con Nazarik seguramente sería suficiente. Satella asintió, lo es. Pero para invocar lo que amas, primero debes amarte a ti mismo. Él se quedó allí, aturdido por sus palabras crípticas. Al ver esta reacción, demostró ser tan astuta como se suponía que eran las brujas, plantando un pequeño beso en la mejilla de Ainz. Y con eso, ella desapareció. Donde una vez estuvo la mayor calamidad que este mundo había conocido, ahora no había nada.
Ainz se frotó la mejilla y miró fijamente el vacío recién creado por un segundo, luego parpadeó. Los fuegos en sus ojos se apagaron y luego se encendieron una vez más. ¿Qué diablos significa eso? Gritó antes de que un aura verde lo envolviera una vez más. Odio y amo esta represión emocional. Dijo en voz baja, antes de darse la vuelta y ver a todas las otras brujas acobardarse al otro lado de las llanuras. ¿Puede que me haya olvidado de ellos? Afortunadamente, parecían tener suficiente sentido común para alejarse del torrente de muerte que era Ainz. La resistencia de Satella a su aura fue muy impresionante, aunque se preguntó qué otro tipo de hechizos podría resistir. Desafortunadamente para las otras brujas, no tenían las habilidades y la constitución de Satella, por lo que no pudieron obtener asientos de primera fila para el espectáculo. Aunque, si uno le preguntara al grupo tembloroso si los querrían, solo Echidna diría que sí. Mientras se dirigía hacia ellos, reflexionó sobre lo que le acababan de decir. ¿Amarme a mí mismo? Bueno, no me odio a mí mismo, así que supongo que es un comienzo. Aún así, ella fue tan clara hasta ese momento, así que ¿por qué? Y tenía que darme este acertijo justo al final. Aún así, el misterio en el corazón de las palabras de la bruja lo devolvió a sus días de Yggdrasil. Las misiones allí, especialmente las que tenían las mejores recompensas, tendían a ser brutales y sin ninguna dirección. Dado que la recompensa por completar esto era Nazarick, sabía que sería duro como un clavo, pero no se habría quejado por un poco más de orientación. ¿Es esto de lo que Q de Grace siempre hablaba con los misterios de una mujer? Supongo que debería estar agradecido de ser inmortal, esto podría llevar algún tiempo. Dijo, llegando finalmente al lugar donde se escondían las brujas. Todos ellos, a excepción de Echidna, lo miraron con miedo en los ojos. Carmilla, de hecho, parecía haber llorado durante el incidente. Bueno, hacer llorar a las niñas, incluso si es una bruja, ciertamente no es el primer paso. O al menos espero que no lo sea. La bruja de la codicia, como era de esperar, lo miró con ojos fanáticos. Ainz podía sentir el aluvión de preguntas, probablemente junto con algunas de las manos en la sombra de Sekhmet, por lo que tomó la iniciativa. Echidna. ¿La ubicación del encarcelamiento de Satella no estaría ubicada en la biblioteca prohibida? Obligada por su pacto recientemente forjado, que en realidad no tenía ningún vínculo vinculante. Ella respondió, estoy segura de que lo es. La mayor parte de mi conocimiento sobre magia y temas similares está ahí después de todo. Entonces la biblioteca me salva una vez más. Una vez que termine con ella, tendré que agradecerle. Él pensó. Si no fuera por la biblioteca, probablemente todavía estaría en la oscuridad de este mundo. Su boca se abrió una vez más y Ainz prácticamente vio la pregunta manifestarse en este mundo. Desafortunadamente para la bruja, las habilidades de Ainz no residían solo en el combate. En ese caso, ha sido un placer. Regresaré una vez que necesite tu sabiduría una vez más. Gate. El portal mágico se abrió y Ainz casi salió corriendo a través de él. Detrás de él, cuando se canceló la magia, podría haber jurado que escuchó un grito enojado, seguido de algo que se estrelló contra el suelo. Bueno. Eso fue esclarecedor. Gate. Dijo, teletransportándose una vez más después de decidir rápidamente que no quedaba nada en el santuario que llamara su atención. Probablemente regresaría aquí más tarde, pero por ahora el lugar no tenía nada de interés aparte de las brujas, y sinceramente ya había tenido suficiente de ellas. Eran un grupo agotador. Parecía que no había pasado nada de tiempo desde que se fue, aunque supuso que así era simplemente como funcionaba un espacio mental como el Castillo de los Sueños. La magia en este mundo era muy curiosa, pero lamentablemente no tenía puerta, por lo que no podía usarla. Esta vez, la puerta se abrió en un lugar que rápidamente encontró llamado su favorito. Una glorieta más pequeña y aislada en el borde de la propiedad de Roswall. Era un lugar tranquilo, rodeado solo de naturaleza, y era justo lo que Ainz necesitaba en este momento. Si no fuera por su naturaleza no muerta, habría estado cansado hasta el punto en que solo pensar hubiera sido una tarea. Por desgracia, por ahora podía pensar en la situación, pero una conversación puede haber resultado ser un poco desafiante.
Afortunadamente, este lugar no era visitado a menudo ni siquiera por las sirvientas y por lo tanto, Aid podía descansar aquí sin preocupaciones. Artículo de creación mayor, dijo, señalando el centro de la glorieta. Sí, la estructura estaba magníficamente hecha, pero el área para sentarse seguía siendo de madera. Nada, y Ainz estaba bastante seguro de esta evaluación, podía compararse con arrojarse encima de un puff de terciopelo negro obsidiana. Ver a alguien usar una magia tan única, tan potencialmente cambiante, para crear una bolsa de frijoles seguramente habría puesto a varios magos en un estado de profunda depresión. Pero a Ainz no podría importarle menos. Cayó sobre él, de cara, y se hundió en él. Todo lo que faltaba ahora era una lata de cerveza fría sacada directamente de una de las máquinas expendedoras en ruinas en su bloque de apartamentos. Ahora que lo pienso, debería haberle preguntado si podía darme un cuerpo humano. Murmuró, antes de llegar a una conclusión mucho más razonable. De hecho, borra eso. Ni siquiera puedo comenzar a preguntar cómo se transferirían mis clases. No creo que la cerveza valga la pena. Después de rotarse para mirar hacia el techo en lugar de que su cráneo se atascara en el colchón, comenzó su monólogo. Desahogarse en voz alta era un hábito que había adquirido en Yggdrasil cuando todos sus amigos ya se habían ido. Se estremeció ante la idea de que los NPC que serían traídos aquí recordarían su vergonzoso desahogo IRP.